Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta ecuación diferencial de primer orden no lineal que si nosotros hacemos unos pequeños ajustes, vamos a ver que se puede transformar en una ecuación diferencial de la forma de I en dx más P de x por I más Q de x por I cuadrado, ¿ya? Que se parece bastante a lo que tenemos nosotros, y aquí voy a poner otra letra, por ejemplo, h de x, ¿ya? Entonces, en este caso, por supuesto, tengo que ordenar la ecuación diferencial del lado izquierdo. En este caso, el p de x va a ser 1 sobre x, que es lo mismo que x elevado a menos 1, pero con un signo menos, ¿ya? Porque lo tenemos que trasladar al otro lado. El q de x también, trasladando al otro lado el 2i cuadrado, me queda que es la función simplemente 2, que es una función constante, pero también podemos mirarla como una función de x. Y el h de x, que en realidad es la parte del x que está sola, en este caso va a ser 2x cuadrado. Entonces, una vez que tenemos identificado p, q y h, hay gente que se aprende de memoria la resolución después de aplicar la sustitución que hay que hacer, y la deja en términos de q, p, q y h, y después reemplaza simplemente los valores. Yo nunca recomiendo ni trato de hacer las cosas así porque uno puede aprenderse mal la fórmula y va a resolver mal el problema. Entonces, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo otro importante? Esta ecuación que se llama de Riccati necesita sí o sí conocer una solución particular, ¿ya? Entonces, hay gente o hay profesores que dan un problema de Riccati y no dan la solución particular, y con eso se da a entender de que hay que hacer una especie como de tanteo previo, porque si no encontramos la solución particular, que en general debería ser una solución fácil de ver en el caso que no se pida, no se entregue como dato del problema. em, Después de eso, después del tanteo, además hay que introducir el cambio que vamos a sugerir. Entonces, el cambio que hay que hacer es que mi nueva i, o i mejor dicho, la vamos a escribir como i1 más una nueva variable, que habitualmente se ocupa la letra z, pero pueden ocupar cualquier letra, lo importante es que no sea ni x ni y, ni x ni y, ¿ya? Em, pero yo voy a dar como sugerencia, y lo voy a resolver en el video de esa forma, es que ustedes pueden también hacer este cambio de variable. Y uno dice que, pero es que cambiamos la nueva letra. ¿Podemos hacer eso? Claro, podemos hacer eso, pero ¿por qué recomiendo hacer eso? Si ustedes hacen el cambio i1 más z, van a transformar la ecuación de Riccati en una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y sabemos que una ecuación de Bernoulli también es un caso particular, por lo tanto, ese caso particular requiere otro cambio de variable y después la transformamos en una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, como la ecuación de Bernoulli necesita un segundo caso, un segundo cambio, lo que hacemos aquí es proponer un cambio que involucre los dos cambios recomendados. Primero el de Riccati y después el que tendríamos que hacer si es que hubiésemos pasado eh, por la ecuación de pasos Bernoulli. Entonces, cuando hacemos este cambio de variable, que incluye dos cambios de variables de una sola vez, o dos cambios, mejor dicho, vamos a transformar la ecuación de Riccati directamente en una ecuación lineal de primer orden. Entonces, por eso yo recomiendo aplicar esto, pero por supuesto, si alguien lo quiere hacer de la otra forma y verificar, van a ver de que van a llegar tal vez con más trabajo, pero a la misma solución. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar o mostrar cómo se podría haber verificado la ecuación diferencial de que I1 es solución de la ecuación diferencial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar el I1. Entonces, aquí como que hago, no estoy derivando el I, estoy derivando el I1, ¿ya? La derivada del I1 es la derivada de X, pero la derivada de X con respecto a X es 1, ¿ya? Entonces, con eso yo ya tengo el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Ahora voy a reemplazar los valores en el lado derecho. Entonces, aquí me queda X elevado a menos 1, y tengo que cambiar todos los I por I1, ¿ya? Y I1 dijimos que era X. Aquí voy a poner menos 2, aquí voy a borrar aquí porque esto me está estorbando un poco en la verificación. Esto va a ser dos veces i cuadrado, pero ¿quién es i cuadrado? Es x, porque es i1. Esto lo tengo que elevar al cuadrado, y después tengo que sumar 2x cuadrado, que ahí es simplemente reemplazar, porque estoy cambiando los i1, los i por i1, y las derivadas con respecto a x, como la derivada de i1 con respecto a x. Entonces, bueno, el lado izquierdo me queda 1 porque no hay nada.
x a la menos 1 por x, cuando x es distinto de 0, esto vale igual a 1. Lo que estamos diciendo es que x no puede ser 0, ya, pero eso es algo que ya sabíamos. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado, y estos términos se cancelan, por lo tanto, llegamos a la identidad y igual a 1, por lo tanto, aquí lo que podemos decir es que efectivamente sí, y 1 es solución particular de la ecuación diferencial. O sea, y1 igual a x, perdón. Entonces, ahora lo que voy a hacer es también hacer el mismo cambio. Voy a cambiar el i1 por x, ¿ya? Hay gente que lo deja como i1 y conceptualmente lo reemplaza y después dice, esto como es solución de la ecuación diferencial, lo pueden hacer así, pero yo creo que es un poco más abstracto, entonces prefiero hacerlo más concreto, ¿ya? Hay gente que le gusta hacer las cosas en ecuaciones diferenciales más teóricas, más así como elegantes, y hay cosas que no es necesario reemplazar porque hay cosas que ya sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí conceptualmente, vamos a derivar con respecto a x a ambos lados de esa igualdad, ¿ya? Podríamos decir que es ecuación, pero en realidad no es la ecuación diferencial, sino que es algo que nosotros dijimos como esto es igual a esto, ¿ya? Eso también es una ecuación, pero no es la ecuación diferencial, a eso me refiero. Por lo tanto, en el lado izquierdo nos va a quedar dy en dx. Aquí ya no ocupo y1, porque estoy hablando de y, ¿ya? La derivada de x es, como nosotros sabemos, 1, pero a eso tengo que sumarle la derivada de 1 sobre z. Y la derivada de 1 sobre z, haciendo algunos cálculos rápidos, aquí la gente puede poner z' o de z en dx. Yo voy a ocupar de z en dx porque el problema está hablando con esa notación, entonces para no introducir una notación distinta, aunque de igual forma estaría bien. Entonces me quedaría 1 menos 1 sobre z cuadrado por de z en dx, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a reemplazar es que yo ya tengo de y en dx en términos de z en dx. O sea, tengo una función de x, z y de z en dx, ¿ya? Esa la voy a tomar como nuevo lado izquierdo de la ecuación diferencial, porque en el lado izquierdo de la ecuación diferencial yo tenía de y en dx. Solamente que ahora lo voy a escribir de esta forma. 1 menos 1 sobre z cuadrado por dz en dx. Y ahora voy a escribir todo lo que tenga que ver con y, lo voy a escribir como mi nuevo cambio, que es x más 1 sobre z. Entonces esto me va a quedar x elevado a menos 1 por y. ¿Pero quién es y? Y es x más 1 sobre z. Por supuesto que ahí puedo desarrollar, pero eso lo voy a hacer en el siguiente paso. Más, bueno, en este caso menos, 2 por y al cuadrado, pero y al cuadrado aquí tengo que colocar también x más 1 sobre z. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sí hacer la suma, y voy a dejar esto como xz más 1 sobre z. Y lo voy a hacer así porque me queda más cómodo elevar al cuadrado una fracción dividido por otra fracción que una suma de un número más una fracción, ¿ya? Voy a llegar a lo mismo, pero creo que queda más cómodo así. Y más 2x cuadrado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es desarrollar los paréntesis y ver qué términos se van a simplificar. Los términos que se van simplificando son precisamente los que se deben a que i1 igual a x es solución. Por lo tanto, va a haber una parte del dy de x que se me va a simplificar con una parte del lado derecho, porque como es solución, van a haber cosas que son iguales. Van a haber cosas que se van a simplificar, ¿ya? Ese es el significado de por qué introducimos esto. Entonces, el lado izquierdo lo voy a dejar tal como está, no voy a hacer ningún cambio. Y aquí lo puedo desarrollar término a término porque está bastante sencillo. Esto es 1, x por x elevado a la menos 1 por x, que ya dijimos que era 1, de hecho ya nos apareció. Y este lo voy a dejar como 1 dividido por xz, que es lo mismo multiplicar menos 1 sobre x, o sea, 1 sobre x por 1 sobre z, 1 sobre xz. Ya. Aquí voy a dejar el 2 fuera y voy a calcular el binomio al cuadrado, pero yo sé que está dividido por z cuadrado. Entonces aquí voy a colocar z cuadrado
Y el binomio de arriba, esto es x cuadrado, z cuadrado, que es el cuadrado del primero, el cuadrado de un producto, más 2xz por 1, que es simplemente nada, es como no multiplicar por nada, y más 1, cierro paréntesis, más 2x cuadrado. Ya, entonces, yo sé que este término se simplifica con este, el 1 con el 1. ¿Ya? Por lo tanto, en el lado izquierdo voy a escribir menos 1 sobre z cuadrado de z en dx, igual a, ya no escribo el 1, entonces ahora escribo 1 sobre xz. Y ahora, los términos desarrollados con el 2 y con el z cuadrado. X cuadrado, z cuadrado dividido por z cuadrado por 2, me queda menos 2x cuadrado. ¿Ya? Que se va con el de allá, pero todavía no lo voy a simplificar. Menos 2 por xz dividido por z, esto es menos 4x dividido por z. Menos 2, 4z dividido por z cuadrado, esos son 4xz. Se simplifica un z de arriba con un z de abajo. Menos 2 por 1 dividido por z cuadrado, esto es simplemente menos 2z cuadrado y más 2x cuadrado. Entonces, observen de que estos se simplifican porque tienen distintos signos, pero están en el mismo lado. En cambio, el 1 lo simplificamos porque eran iguales, pero estaban en distintos lados de la ecuación. Ya. Entonces, veo que tengo z cuadrado como fracción común en varios de los términos. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por menos z cuadrado, o si lo prefieren, z al cuadrado. Pero con un menos fuera, por lo tanto, si a alguien le molesta, pongo ese doble paréntesis para no herir los sentimientos de nadie. Entonces aquí me queda de z en dx, y ahora mucho cuidado, menos z cuadrado multiplicado por el 1 sobre xz. Ah, pero lo voy a llevar, todo lo que tenga z lo voy a llevar al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces voy a, además de multiplicar por menos, voy a pasar algunos términos cambiándole el signo nuevamente. Entonces, en este caso, 1 sobre xz por menos z cuadrado es z menos z dividido por x, porque se simplifica un z y me queda un z arriba, pero al pasarlo hacia el otro lado, me va a quedar como z dividido por x. Después, hay otro término que está también dividido por z, con un signo menos, por lo tanto me queda más, pero al traspasarlo al otro lado, me queda con un menos. Entonces me queda menos 4x z. Ah, ya. Entonces, aquí veo que hay dos términos que están multiplicados por z. Entonces lo voy a escribir de esta forma. Z por 1 sobre x menos 4x. Ahí solamente factoricé por z. ¿Ya? Y veo que el último término, el menos 2z cuadrado multiplicado por z cuadrado, pierde sus zetas. Por lo tanto, lo puedo ver como una constante o una función que depende de x en el lado derecho. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque ahí estoy multiplicando además de z cuadrado por el negativo de z cuadrado, el menos z al cuadrado. Eh, y esto me doy cuenta que es, como habíamos dicho, es una ecuación diferencial lineal de primer orden. El lineal a veces no se detalla porque uno a veces como que lo da por hecho, ¿ya? Pero es una ecuación lineal de primer orden, a diferencia de la de arriba, que era una ecuación no lineal. Y en este caso en particular se llama de Riccati porque es un caso particular, porque en general las no lineales no tienen una solución siempre. Entonces, por supuesto no está terminado el problema, voy a pausar el video, voy a escribir solamente la ecuación del último paso, de z de x más z por 1 sobre x menos 4x, y voy a continuar con la resolución de eso. Ya, entonces me anoté la ecuación diferencial que hay que resolver ahora y me anoté el cambio de variable arriba por si lo necesitamos al final de la solución. Entonces, como es una ecuación lineal de primer orden, este factor
habitualmente se le llama P de X, que no es el mismo P de X de antes, entonces le vamos a llamar P sub 0, y a esta vez se le llaman H o incluso Q sub 0. ¿Ya? Entonces, lo que dice la regla es que nosotros deberíamos multiplicar por algo a ambos lados, que se llama factor integrante, que transforme el lado derecho, el lado izquierdo en este caso, en la derivada de un producto. Entonces, por lo que sabemos de las derivadas de las exponenciales, sabemos que si yo multiplico por e elevado a p sub 0x, integrado, cualquier solución de esa integral, de esa primitiva, va a ser un factor integrante porque la gracia que tiene esa exponencial es que si yo calculo su derivada, va a ser la misma exponencial multiplicada por la derivada de su exponente, y la derivada de su exponente es el mismo p sub 0 porque la derivada y la antiderivada son funciones o procedimientos inversos, ¿ya? Entonces, para mi caso, y si es que no lo habían visto, en este caso yo tengo una suma o resta, ¿ya? Entonces, como les digo siempre, las sumas en las derivadas y en las primitivas son mejores que las multiplicaciones, entonces no desarrollen eso. Vean si lo pueden integrar término a término. Entonces, esto va a ser la integral, la exponencial, perdón, de la integral del primer término por la integral de 4x en dx. Entonces, no separen en suma, sino que separen en productos de exponenciales y resuelven cada integral por separado. El lado izquierdo, esto es logaritmo de x, pero dentro de la exponencial, me quedaría simplemente x. Ahí me saltó un paso, pero se entiende lo que estamos haciendo. En cambio, la otra no aparece un logaritmo natural, aparece que su primitiva es menos 2x cuadrado, por lo tanto esto es e elevado a menos 2x cuadrado. Y ahí tengo un producto que es el factor integrante que transforma la derivada del lado izquierdo en la derivada de un producto. Entonces, para que lo veamos, después de multiplicarse, esto me queda así, y esto me queda multiplicado por dz en dx, que sería la derivada del primer término y el otro sin derivar, y vamos a notar de que después tenemos 1 sobre x menos 4x. Ahora sí, si lo quieren separar, llevar a una sola fracción, me quedaría como 1 menos 4x cuadrado dividido por x como término común. Entonces esto me va a quedar, esto que estoy haciendo o diciendo no es necesario para resolver el problema. Hay gente que lo puede resolver incluso sin demostrar de que esto es la deriva de lo que estamos haciendo. Me va a quedar 1 menos 4x cuadrado, y el denominador se cancela con este x. Y esto, por supuesto, tiene que estar multiplicado por z. Ahí cambia el orden, pero el orden no importa. Y lo más importante, en el lado derecho tiene que estar lo mismo, porque multiplica ambos lados, y me queda con un 2 por el 2 de que estaba desde antes, ¿ya? Entonces, si se fijan, lo que estamos diciendo es que aquí está la derivada de este, y están cruzadas. Primero aparece la derivada de z y después aparece z sin derivar, por lo tanto es una derivada de un producto. Ahí pueden verificar de que eso efectivamente es la derivada del producto. ¿Y de qué producto? Del producto de x por e elevado a menos 2x cuadrado, que sería como el u, ¿ya? Si es que lo quieren ver así, y el v sería z, todo esto primo. Y cuando lo dejo así, con un prima, y así como en el lado derecho tengo solamente x, puedo integrar con respecto a x ambos lados. En el lado derecho simplemente se elimina el prima, y la constante de integración puede aparecer solamente en el lado derecho. Entonces aquí me va a quedar, eh, bueno, aquí claramente esta no es una primitiva tan directa, pero sí, si yo hago la derivada imaginariamente del menos 4x cuadrado, me queda que es menos 8x. Entonces, lo que yo hago es multiplico por menos 4 y divido por menos 4. Por lo tanto, aquí me queda menos 8.
Entonces ahora sí tengo la derivada del exponente de la exponencial. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, o decir, es que esto es menos 4x cuadrado, pero dividido por menos 4. O puedo poner un 4 y poner un menos afuera. Pero ahora sí, no puedo olvidar la constante de integración, porque la constante de integración podría generar una parte de la solución. Lo que se hizo después, cuando uno ve las derivadas de orden superior, es que en realidad lo que está multiplicando por la constante de integración se le llama solución homogénea, y la que no está multiplicada por la, por la constante de integración se le llama solución particular, ¿ya? Pero no es necesario que lo detallemos ahora porque no es esa parte del curso. Y lo que simplemente decimos que tenemos que aislar el z, aquí lo voy a dejar un poco más centralizado para que se entienda mejor. Entonces, yo ahora tengo que dividir por x, recordemos de que x no podía ser 0 por la ecuación inicial, y tenemos que dividir por e elevado a menos 2x cuadrado. Entonces, cuando dividimos por e elevado a menos 2x cuadrado, es lo mismo que multiplicar por e elevado a 2x cuadrado positivo. Entonces, esto me está quedando de la siguiente forma. Em, menos... Ah, pero aquí cometí un error porque aquí este era 2, ¿ya? Por lo tanto, como era 2 y yo ya tenía un x aquí, voy a corregir. Yo ya tenía un 2, por lo tanto lo que tengo que hacer es, claro, bajé el 2, pero en realidad lo bajé mentalmente, pero sin querer lo escribí. Entonces, aquí lo que hago es multiplicar por menos 2 y este me queda como menos 4, ¿ya? Porque tengo un 2, por lo tanto solamente necesito multiplicar por menos 2, ¿ya? Entonces, espero que nadie se haya enredado en eso. Por lo tanto, esto me queda dividido por 2, no por 4. Ahí hagan la derivada y van a ver que llegan a exactamente eso. Si yo derivo el elevado a menos 4x cuadrado, me queda lo mismo, elevado a menos, ¿verdad? Que tengo que arreglarlo también. Si yo hago la derivada, ahora sí, me queda elevado a menos 2x cuadrado por menos 4x, ¿ya? Entonces hay una parte de ese número que se simplifica con el 2 y yo llego a lo que tengo acá. Ya, ahí cometí un error de integración, pero como se dice, lo corregí a tiempo. ¿Ya? Entonces cuando yo multiplico por elevado a menos 2x cuadrado, como son el mismo exponente pero con signo negativo, me queda elevado a 0, que es 1, por lo tanto esto me queda menos 1 por el menos que tenía originalmente, dividido por 2x más la constante de integración multiplicado por lo que estamos diciendo ahora. Por lo tanto, esto me queda c por e elevado a 2x cuadrado, ahí no se simplifica porque no tenía exponencial, y dividido por x. O sea, ambos están divididos por lo mismo, ambos términos. Ya, entonces yo ya resolví la ecuación diferencial, que voy a volver a centralizar. Resolví la ecuación diferencial para z, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Yo no pedí resolver la ecuación diferencial por z, yo quería resolver la ecuación en términos de y, ¿ya? Entonces tengo que recordarme mi primer cambio. Mi primer cambio era y igual a x más 1 sobre z, así como se presenta el cambio. De hecho, los cambios habitualmente se presentan como z en términos de y. Nosotros lo escribimos así porque así lo necesita Riccati, la ecuación diferencial de Riccati me refiero. Entonces, si yo hago pequeños arreglos a esa expresión, voy a decir de que si y es igual a x más 1 sobre z, también yo puedo decir de que z es igual a y menos x elevado a menos 1. ¿Sí? Dejando el 1 sobre z a un lado y menos x, y para dejar z en términos de x e y, elevo a menos 1 a los dos lados, me queda z igual a 1 menos x, y todo eso a la menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir de que como z es y menos x elevado a menos 1, yo digo que y menos x elevado a menos 1 es, y este lo voy a escribir como una suma, una suma con un denominador común. Entonces veo que tengo un 2x y un x, y cuidado con esto. La constante arbitraria puede ser cualquiera, por lo tanto, si yo multiplico por 2, amplificando acá, y coloco un 2 aquí y un 2 acá,
la constante cambia, ¿ya? Pero la constante era arbitraria, por lo tanto yo puedo decir de que mi nuevo C es igual a 2C. Es irrelevante. Entonces aquí lo que voy a escribir en una sola suma, como C, que va a ser mi nueva constante, que si a alguien ya no le gusta, le voy a poner C1 para que no sea la misma constante, pero insisto, con ese concepto no es relevante, igual a 2x cuadrado menos 1. Ese menos 1 sí tiene que ir como menos 1, dividido por 2x. Pero si está elevado a menos 1, yo puedo elevar a menos 1 de nuevo y me quedo con que y menos x es igual al recíproco multiplicativo de ese término. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir y en términos de x como una solución explícita, porque lo puedo hacer, si no lo habría dejado así como estaba, como el recíproco de esa expresión que está en el lado derecho, y después sumarle x porque tengo que despejar el menos x que está en el paréntesis. Entonces, esto me queda x, que es la solución particular, ¿ya? De la ecuación de Riccati, más el recíproco, que sería 2x dividido por alguna constante arbitraria por elevado a 2x cuadrado menos 1. Y esta es la real solución explícita. Pero, si ustedes la dejan como y menos x elevado a menos 1 igual a la expresión que tenemos abajo, o sea, por ejemplo, esta, también es correcta. Solamente que no es explícita, ¿ya? Esta no es correcta, aunque es válida. Yo inventé la variable z. Por lo tanto, yo no puedo entregarle la respuesta al profesor y decirle z es igual a esto. Y me dice, ¿pero qué es z? No, es que z está aquí. Ah, pero es que entonces hay que entregar la respuesta, ya sea implícita o explícita, pero solamente con y con x. Entonces, esta yo creo que es la mejor de todas porque a la gente le queda más clara. Pero esta está igualmente válida, ¿ya? Lo importante es que no la dejen nunca así, ¿sí? No estaría correcta. Yo sé que hay que hacer un paso adicional y la gente dice, "Bueno, pero es que el paso adicional es obvio porque y igual a x más 1 partido por z o dividido por z, pero no es suficiente. Así que la pueden dejar de cualquier forma y notar que esta expresión es una constante, una recta x más una parte que depende de un cierto parámetro c, que ahí uno puede dibujar algunas curvas de solución cuando C1 vale 0, por ejemplo, ¿ya? Cuando C1 vale 0, eso me queda como x menos x, o sea, x menos 2x, que es menos x, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso particular, la curva se parece a la recta y igual a menos x. Pero ahí habría que comentar algunos valores de C1, pero la gracia es que para cualquier C1, todas esas son soluciones válidas. Entonces ahí uno puede comprobar de que, por ejemplo, y igual a menos x también es una solución de la ecuación diferencial de Riccati, que fue la que planteamos inicialmente. Así que ahí se puede analizar, dibujar, todo lo que ustedes quieran, pero por ahora, muchas gracias por ver. Hasta la próxima.